Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Sin Censura Televisión. Y mire, una de las grandes pues ventajas de entrar a hacer este tipo de bomberazos, hoy que mi queridísimo Vicente Serrano está en ausencia y entro al quite, es la posibilidad de charlar con gente a la que respeto, con gente a la que conozco de muchos años y que está haciendo trabajo interesante en sus diferentes ámbitos. Y una de esas personas es la invitada que tenemos ahora, una periodista, pero también una activista ambiental que pues hace un trabajo muy interesante, incluso en algunos momentos ha llegado a ser tan arriesgado, tan difícil de entender para ciertos sectores de la sociedad, que ha incluso estado en riesgo de su integridad por la defensa del entorno, la defensa del medio ambiente en particular, y ahorita ella me va a contar, recuerdo su papel en la defensa de un pulmón de esta metrópoli que es verdaderamente quizá uno de los más acechados por las mafias de inmobiliarias y las mafias del desarrollo urbano, el Parque de los Remedios allá en el Estado de México. Me refiero a mi queridísima Laura Barranco, periodista, activista ambiental, a quien es un lujo verdaderamente entrevistar en este espacio. Laura, muy buenas noches, bienvenida. Hola, ¿qué tal, mi querido Luisgui? Como te decía yo en aquellos ayeres y en tantas redacciones donde nos encontrábamos en nuestras épocas mozas, pero acá andamos, estoy a tus órdenes, te agradezco mucho, le agradezco también a Vicente el interés siempre, la atención, el compañerismo y hasta el cuidado que me han brindado desde Sin Censura, en momentos muy incluso traumáticos a veces, de mucho riesgo en algunos otros, y que siempre ha sido muy fraterno este medio, en pues todo el equipo, Ceci, no se diga la eterna maga tras las bambalinas, que pues ahí anda siempre a mil bandas. Y pues sí, muchas gracias, insisto, y al auditorio también, que siempre ha sido muy generoso acá en Sin Censura. Parece mentira, querida Laura, que un acto verdaderamente tan importante para nosotros como especie, como la defensa de nuestro entorno natural, la defensa de nuestra naturaleza, pueda concitar peligros incluso para la vida de quienes lo hacen. Y me sorprende mucho en tu caso que, a pesar de estos llegues tan fuertes que has recibido por tu activismo, pues no dejas la sonrisa, querida Laura. Ay, bueno, pues es que también es como un acto de rebeldía mío, que ellos se esfuerzan, estos bola de malandros, se esfuerzan en robarnos hasta eso, ¿no? La capacidad de sonreír, de reír, de ser felices. Y pues esa, yo creo que, insisto, tiene que ser hasta una causa tomada con bastante rebeldía, casi es revolucionario el asunto, ya en estas épocas, y sabiendo que pues en todo momento, en cualquier ámbito, hay gente acechando precisamente para que pues el bien común, las causas colectivas nunca prevalezcan y nos pretenda. Ahorita no sé si tú lo sientas, pero hay mucha rabia por parte de muchos sectores que hasta la pandemia nos ayudó a recortar tantas cosas en lo colectivo, que los teníamos prácticamente abandonadas, y aunque aparentemente nos encerramos durante varios meses, años, nos empezamos a encontrar de entrada entre vecinos, a empezar a decir buenos días, buenas tardes, a saber quién es la persona que vive enfrente de ti, arriba, abajo, porque pues ahorita los contextos son mucho en dinámicas de departamentos, y pues no, a veces no sabíamos más que la cara y el rostro de la persona que en todo caso estaba en vigilancia, pero de ahí en fuera no conocía uno a nadie. Entonces
Sí, es esta la situación que nos ha estado pues llevando a atender para mí verdaderas prioridades, ¿no? Al grado de pues hasta renunciar a cualquier tipo de trabajo seglar, como antes se conocía, de esto de estar diario en el chacachaca de las noticias, y más bien enfocarme en otras actividades que pues considero que son más, pues que me dan a mí en lo personal más satisfacción personal, que me siento más útil, y digo, sin dejar del todo el ámbito periodístico, porque pues tú lo sabes, eso ya no se quita, es Es una una enfermedad enfermedad. que ya no se quita, y sí, en esas andamos, querido Luis Gui. Ahora Bueno, además, tú ahora además, también, tú también de alguna forma, ¿no? Con el periodismo independiente, pues renunciamos a muchas cosas, pero bueno, dime si no hay nada como la libertad, ¿no? La libertad de poder decidir, y pues sí, a lo mejor con una pobreza franciscana ahí implícita, pero pues, ¿qué más da? ahora además me veo muy sorprendido porque ya tienes una certificación internacional en este activismo en favor del medio ambiente, en favor de la biodiversidad, del desarrollo sostenible. Laura, pues te fuiste a un área muy distinta del periodismo, pero muy cercana al compromiso social. Sí, bueno, en realidad se trata de una certificación estatal en donde me encuentro ya en vuelos internacionales, es en temas, bueno, incluso a nivel estricto de estar teniendo que viajar. Yo soy muy hogareña, querido. Yo soy muy hogareña. La primera vez que salí del país, me acuerdo que lo primero que quería yo hacer es ver los vuelos de regreso para mi casa. Entonces, sí, yo no soy una trotamundos, debo de admitirlo, me da pena, pero en el caso de esta norma institucional, resulta que es una norma que te obligan desde la administración, desde el trienio pasado, no el que está vigente, sino el anterior aquí en el Estado de México. No lo veo mal, y al contrario, me sorprendió que en una entidad como es el Estado de México se empezara ya a obligar a que los municipios compusieran sus gabinetes de gente que efectivamente sabía de lo que se supone que le estás poniendo, ¿no? Entonces ya no quedaran como estos clubs de Tobis. No, siento que no ha habido así como que un saldo, o que se vea un resultado en la gestión. Sin embargo, insisto, sí te obligan a que yo, al haber sido nombrada secretaria de Medio Ambiente en Naucalpan, me pidieron que certificara que efectivamente sabía de la materia. Y bueno, pues lo acredité en su momento. Es una certificación que cada año vas generando evidencias, o vas demostrando que te sigues capacitando en la materia para renovarla un año más. No lo he dejado de hacer. Y es que también esa es una cosa que yo encontraba incluso hasta en las instituciones del gobierno federal, como es el mecanismo de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, que luego cuestionaban demasiado si eras o no eras defensora de derechos humanos, en el caso mío ambientales, porque pues no, o sea, digo, como periodista pues estudias una carrera, sales con un título, pero para defensor ambiental como que eso donde se estudia. Ajá, entonces quizá a lo mejor un biólogo sea más fácil acreditar que son defensores ambientales, o un ingeniero ambiental, pero en lo que tiene que ver con la defensa per se del derecho humano al medio ambiente sano, pues no, insisto, no hay un certificado. Entonces, pues sí, esta certificación me ha ayudado muchísimo, y te decía, en lo que ando, sí, muy metida en el ámbito internacional, en lo que tiene que ver con América Latina, es con un acuerdo o la aplicación de una herramienta de derecho ambiental internacional que se llama Acuerdo de Escazú, que desde que yo la exigí en el mecanismo, haz de cuenta que estaba un río y había un dique ahí, una piedra, y que en cuanto empecé a exigir de acuerdo de Escazú, esa piedra se quitó, o sea, la quité y empezó el agua a correr. Empezaron ya a generarse las soluciones,
en lo que tiene que ver con lo que me llevó a vivir riesgo, que es, como bien dices, es la defensa que hago del Parque Nacional Los Remedios. Por primera vez, después de 85 años de existencia de este parque nacional, después de que lo decretó el general Lázaro Cárdenas, imagínate tú cuántos ayeres, pues nunca el gobierno federal se había ocupado un solo peso para su conservación, su protección, su restauración, porque ya ahorita ya está muy lacerado. Entonces, pues sí, es en esos ámbitos donde ahorita me estoy moviendo insisto, me llena de mucha satisfacción personal dedicarme a estas artes, a estas causas, y a su vez lo que yo estoy tratando de hacer es que el caso de éxito que se está escribiendo en lo que tiene que ver con este parque nacional, yo quiero compartirlo con las otras luchas territoriales y empezando por beneficiarias, beneficiarios que se encuentren ya en el mecanismo, porque no se atienden las causas de fondo. En eso sí me siento muy identificada con el presidente. De pronto parece medicina homeopática esto de atender las causas, porque parecen procesos muy lentos, o que dices, no, de aquí a que pase eso, no, de jóvenes construyendo el futuro, ¿cuándo va a empezar a dar resultados? Sí los da, y ya los estamos viendo. Se llevó prácticamente 5 años que estemos viendo estos resultados en materia, por fin, en materia de seguridad, que no veíamos ahí una línea recta, ¿no? Una planicie, como lo decía en su momento Hugo López Gatell cuando la pandemia, que no subía, pero tampoco bajaba, entonces no era buena noticia, pero tampoco era tan mala. Entonces, y en lo que tiene que ver con materia económica, pues también, ya por fin se están viendo los resultados. Sin embargo, insisto, todavía hace mucha falta, mucha labor, muchos retos que quedan pendientes, y sí, definitivamente mi derrotero es seguir avanzando, ahí sí sin mirar a quién, o sea, sin un sesgo de si me siento identificada o no con ciertas personas. Yo simplemente trato de ayudar a todo el que esté en riesgo, simplemente. Uh-huh. Muy, muy interesante esto que planteas, mi querida Laura, el acuerdo de Escazú, quizá un mecanismo que para muchos, y me incluyo, querida Laura, es prácticamente desconocido, un acuerdo multilateral en materia ambiental y de derechos ambientales. ¿De qué se trata exactamente este acuerdo del que formas parte, mi querida Laura? Pues el acuerdo de Escazú comenzó a diseñarse en 2014, esto a raíz de el principio del Acuerdo de Río, el principio 10, que establecía que en cualquier tema o diferendo medioambiental debía de garantizarse 3 derechos: acceso a la información, acceso a la participación y acceso a la justicia. Entonces, toman ese principio del Acuerdo de Río y empiezan a diseñar un acuerdo, en este caso, afortunadamente, a diferencia del Acuerdo de París, que digo yo, todo mundo trapea con él en cada COP, ¿no? Empezando por las grandes transnacionales, que para ellos son llamados a misa, y no, a diferencia de eso, en el caso del Acuerdo de Escazú es vinculante. Esto quiere decir que en todo país que forme parte de el Acuerdo de Escazú tiene que atenderlo, cumplirlo, promoverlo como una ley nacional. Entonces, el Acuerdo de Escazú en México entró en vigor junto con todos los otros países que de origen lo firmaron y lo ratificaron en el 22 de abril del 2021, que es fue el Día Mundial de la Tierra, el 22 de abril, y entonces este año ya cumplió 2 años en vigencia, y es, insisto, un acuerdo que es obligatorio. No hay una autoridad que pueda decir yo no lo voy a atender, yo no lo voy a cumplir, y establece por primera vez la circunstancia específica que nos acontece a los defensores ambientales. A diferencia de otros múltiples acuerdos, llámese el mismo Acuerdo de París, llámese Protocolo de Kioto, en fin, un sinfín de
instrumentos de derecho ambiental internacional que no se ocupaban de lo que es la circunstancia de los defensores ambientales. ¿Por qué se diseñó para América Latina? Resulta que en América Latina se encuentran 7 de los 10 países más peligrosos para la defensa medioambiental. Y lastimosamente, México es el país más peligroso, tal y como ocurre también con el tema de la prensa, para la defensa medioambiental. Es el lugar, el país donde más asesinatos se cometen contra defensores medioambientales. Entonces, esa es la situación que nos acontece, esa fue la razón por la que se diseñó este acuerdo de Escazú, y ahorita yo estoy incorporada al Grupo Nacional Escazú, que se va a ocupar del cumplimiento, de la promoción, de la difusión de lo que tiene este acuerdo, de sus beneficios y de cómo efectivamente contribuye a que cualquier defensa ambiental sea exitosa, tal y como me ha ocurrido con el Parque Nacional Los Remedios. Esto que comentas, mi querida Laura, es sumamente grave y además pone en perspectiva el trabajo que haces y que hacen quienes como tú están en la lucha por la defensa del ambiente, por la defensa de la naturaleza. México como el país más peligroso del mundo para ejercer el activismo medioambiental. ¿Cuáles son las circunstancias, las causas que derivaron en esta realidad, mi querida Laura? Pues definitivamente aquí en México ha tenido que ver con la impunidad. También la estela de violencia que vino a dejar un baño de sangre en todo el país, lo sabemos, a partir del sexenio de la muerte, que fue el de Felipe Calderón. A raíz de ahí fue que se exacerbaron todo tipo de violencias, y pues los defensores ambientales no nos eximimos a eso, no nos excluimos a eso. El nivel de corrupción que se dejó establecido en ese gobierno, junto con, aderezado además con la violencia, pues ha generado este caos, este saldo tan atroz, y que hay que empezar a revertirlo, y es precisamente el acuerdo de Escazú para mí una magnífica herramienta. Hace poco di un curso al personal del mecanismo de protección federal para aplicar y masificar ya esta aplicación del acuerdo de Escazú. Insisto, no nada más en mi caso, sino que también se ha replicado en los otros beneficiarios. Y en mi exposición les ponía yo el ejemplo, y supongo que la ubicas muy bien, de Susana Carreño. Susana Carreño, sabemos perfectamente que el año pasado intentaron asesinarla a puñaladas allá en Puerto Vallarta, esto en julio, y prácticamente el presidente instruyó a un número de dependencias, de titulares de dependencias federales a atender este caso, y al cabo de los meses, pues él, cuando ella va después de su convalecencia en el hospital a agradecer la atención y la defensa que se hizo también de su causa, el presidente le da un reconocimiento, y él ahí desmiente al propio gobernador, que en su momento quiso disfrazar ese asalto, o ese ataque más bien, como si fuera un asalto, y no lo era precisamente por su labor. El presidente así lo dijo y así se lo reconoció, y acto seguido generó un acto de autoridad que apenas en estos días se publicó ya en el Diario Oficial de la Federación, la instrucción que él dio de que todos los terrenos de Fonatur, que son muy asediados por muchas inmobiliarias, pues fueran ya decretadas como áreas naturales protegidas. Entonces, ese acto de autoridad blinda y elimina casi, digo casi porque nunca va a faltar el riesgo latente de que algún idiota
a pesar de todo esto, quiera atentar o generar algún otro daño en contra de Susana, pero con ese acto de autoridad el mismo presidente contribuyó a la protección de Susana. Que Susana, tú lo sabes, tiene un perfil muy parecido al que tengo yo, que empezamos pues nuestro desempeño profesional en el área periodística, pero tanto nos hemos enfocado y especializado en la defensa de los territorios, que al grado de que ya nos hicimos activistas ambientales también, ¿no? Entonces, pues eso es lo que hemos exigido también aquí en Naucalpan, en lo relativo al Parque Nacional Los Remedios, que la defensa sea desde el Estado mexicano, la defensa del territorio sea desde el Estado mexicano, y que no seamos nosotros los ciudadanos los que tengamos que ponernos como carne de cañón ante todos estos intereses, muchos de ellos criminales y corruptos, que nos expongan y nos pongan en riesgo de perder incluso la vida, ¿no? Uh-huh. ¿Quiénes están detrás de estos ataques contra los activistas medioambientales, Laura? ¿Quiénes están interesados en detener este trabajo de custodia de lo que de lo que tenemos todos, de lo que nos corresponde a todos, que es la naturaleza, el medio ambiente? Pues mira, definitivamente tiene que ver con hay casos más complejos todavía. El que te hablo de Susana y el de una servidora tiene que ver con desarrollos inmobiliarios, que insisto, se han envilecido tanto los sectores económicos al grado de ser literal criminales los que están o se disfrazan de desarrolladores, de empresarios, y realmente van invadiendo territorios que son evidentemente no son de ellos. Hay veces que lo hacen con triquiñuelas legaloides, hay veces que lo hacen mediante amenaza de despojo de ciertas, de personas vulnerables, ¿no? Lo hemos escuchado en la mañanera, a veces es un catálogo de quejas en esta materia, ¿no? Desde el indígena yucateco que tenía X número de hectáreas y de pronto una inmobiliaria llega y dice que no, que eso en realidad es de ellos, porque así lo decidieron, hasta pues despojos de viviendas comunes. En Nayarit se dio mucho eso con Edgar Beitia, que ahorita ya está fiscal preso en Estados Unidos, al igual que García Luna. Entonces, esta problemática del desarrollo urbano mediante personas criminales, pues sí está muy permeado en todos los territorios del país. Pero hay uno que todavía es más grave, Luis, que es el que tiene que ver con las mineras. Si los desarrolladores inmobiliarios son violentos, no, bueno, los mineros son a nivel de salvajismo, marca era del dinosaurio, así tiranosaurio rex, literal. Y sí, realmente son dos sectores económicos que a mí me gustaría mucho que antes de que termine este sexenio, pues el presidente sí lo sentara y les dijeran, oigan, todo eso que venían haciendo ya no lo pueden hacer, ¿no? Entonces, con esa simple frase, el presidente generaría un avance en la solución, pues pon tú que no a lo mejor del 60%, pero sí de un 50%, y que vaya acompañado de una advertencia: quien se atreva a seguir delinquiendo y agrediendo a defensores ambientales, va a ir, ahí sí, esta frase tan usada entre los corruptos, ¿no? Todo el peso del Estado mexicano. Creo que sí es necesaria, porque definitivamente como estamos ahorita, todavía hay demasiadas agresiones. Este año, a diferencia de otros, lo que se han asesinado y desaparecido en materia de defensores ambientales han sido abogados o incluso académicos acreditados. O sea, ya no se están ocupando de estas poblaciones vulnerables como son incluso las comunidades indígenas, sino que ya incluso están escalando a un grado de que se podría decir que un académico tiene el respaldo de la institución donde trabaja. Pues a estos sinvergüenzas ecocidas les vale.
O sea, ese es el mensaje implícito que está en estos últimos crímenes que se han cometido recientemente, en el caso de Álvaro Arbizu, en el caso de Ricardo Lagunes, su desaparición, que acaba de cumplir 7 meses sin que se tenga idea de dónde está. Pues más bien habla de un desafío muy temerario por parte de estas personas que están interesadas en ocupar estos territorios, en aniquilar sus beneficios ambientales en pro de una ganancia económica. La acción del gobierno para defender su actividad, Laura, ha sido eficaz, ha sido efectiva. La intervención del mecanismo, que además de proteger a periodistas, también defiende activistas de diferentes ramas de la actividad social, ha sido de impacto positivo, o estamos hablando de un fenómeno que no tiene, pues, digamos, contención efectiva, eficaz por parte del gobierno mexicano, del Estado mexicano en su conjunto? No, definitivamente hay mucho que hacer. El mecanismo, como bien lo dijo el diagnóstico de Naciones Unidas en 2019, que bueno, ya tiene unos ayeres de hablar de 2019, ya ni siquiera podríamos decir que es muy reciente, ya está por cumplir el lustro el próximo año, pero ese diagnóstico decía que el mecanismo salva vidas, y sí, efectivamente, tal y como ocurrió incluso con Susana. Susana ya es beneficiaria del mecanismo de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Lo que ya no hace el mecanismo es atender las causas de fondo. Ahí se quedan como en atonía. Claro. No creo que sea un tema de no querer hacer las cosas, más bien creo que tiene que ver con un tema de, capacidad, o sea, que haya el número necesario de personal acreditado, sensibilizado, porque más allá de capacitado, yo lo que a veces pido es que sean sensibles, o sea, que sepan hasta desde el buenos días al contestar una llamada, hasta el ser muy cuidadosos en la atención de víctimas, que pues en el mecanismo, créeme que entre comillas, los más fresitas, o sea, los menos vulnerables, a lo mejor somos los defensores ambientales, porque estás hablando con madres víctimas de feminicidio, con madres buscadoras, o sea, un sinfín de personas que han vivido de veras cosas tremendamente traumáticas, y que definitivamente la sensibilidad en los funcionarios no es es exigentísima, ¿no? O sea, no puede cualquier persona estar atendiendo estas situaciones. Está el caso de Irma Galindo, una defensora de la Sierra Mixteca en Oaxaca, que reportó una noche en octubre de 2021 el incendio de 40 casas de defensores de la sierra, y al día siguiente el funcionario del mecanismo se le ocurrió decirle que de entrada mandara un oficio en una sierra donde no hay internet. Entonces, una vez que mandó el oficio, le dice, vente para acá, ¿no? Entonces, ahí tienes a Irma Galindo gastando de su propia bolsa un trayecto que, pues, si para uno que es citadino no es barato, pues imagínate para ella con el riesgo que conllevaba. Y Irma desaparece en el metro Barranca del Muerto, ya en su último trayecto para llegar al mecanismo. Entonces, yo digo, ¿cuál va a ser la sanción para ese defensor, para ese funcionario que no tuvo la sensibilidad? E insisto, no creo que lo haya hecho por mezquindad, pero sí definitivamente por mucha falta de pericia, de capacidad, de inteligencia, en saber que ella no estaba en condiciones de ella misma trasladarse, y el hecho de que haya desaparecido ya en la Ciudad de México te revela más o menos el nivel de poder de estas mafias que pues llegan sus tentáculos a la Ciudad de México, ¿no? ¿Qué tan efectivo ha sido en este sexenio, mi querida Laura, la lucha por garantizar este derecho a el medio ambiente sano? ¿Qué tan efectivas han sido, pues, las decisiones del gobierno de López Obrador? Por ejemplo, esto que se anunció hace apenas unos días, de que se llegó a un récord de 200 áreas naturales protegidas decretadas.
por el gobierno? ¿Son, medidas efectivas para cumplir con estos objetivos o estamos muy lejos de digamos, el escenario óptimo? Sí, no abono nunca he sido partidaria de decir que las cosas están peor o están igual de mal. No coincido con esas críticas, por decir, o esas evaluaciones que se hacen sobre el gobierno del presidente. Creo que hay luces y sombras. Y después de que todo el tiempo era sombra, ¿no? O sea, nunca había ningún éxito ambiental, se registraba en ningún otro gobierno, llámese foxista, calderonista, nunca sabías, o sea, sabías puras historias de resistencia. A diferencia de eso, yo sé que en este gobierno ha habido, insisto, precisamente ese récord al que se llega con estas 200 áreas naturales protegidas en el país, y que el presidente pues sí se está perfilando como un presidente que sea tan visionario en este tipo de declaratorias como lo fue en su momento el general Lázaro Cárdenas. Después del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues estaba precisamente liderando ese ranking, por decirlo así, el presidente Lázaro Cárdenas, que la verdad yo ahorita que ya estoy tan empapada en estos temas, leyendo los decretos de su sexenio, pues fue tremendamente visionario. Cuando él estaba gobernando, pues ni siquiera se hablaba de crisis climática, de lo que estamos, de los escenarios en los que estamos ahorita, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que, insisto, ha habido luces y sombras. Este decreto, pues precisamente yo creo que podríamos ponerle el decreto Susana Carreño, porque lo que sensibilizó al presidente fue lo que vivió Susana para generar esta instrucción y que no nada más fuera privativa de Puerto Vallarta, sino a nivel nacional. Y vaya que puso a trabajar a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, con quienes estoy muy vinculada, con el comisionado nacional Adán Peña, un excelente funcionario, muy comprometido y con una visión clara, más allá de estar pensando en qué obras hidráulicas hay que hacer para llevar agua a tales territorios. El comisionado nacional lo tiene perfectamente claro, que solamente conservando los territorios con valor y beneficios ambientales es como se va a poder generar una sustentabilidad hídrica, no nada más en la Ciudad de México o en cualquier ciudad, sino en el país entero, ¿no? Y hacen falta muchas cosas, como por ejemplo la aprobación de la Ley General de Aguas, que deje atrás a la Ley de Aguas Nacionales, que permite la privatización del vital líquido a manos de personas y pues también lo estamos viendo, ¿no? Muchos con intereses incluso y vínculos hasta criminales. Eso aún faltó, ¿no? Yo todavía no sé, todavía no descarto que en lo que queda del sexenio del presidente se pueda consolidar esta Ley General de Aguas que reconoce el derecho humano al agua, que está establecido en nuestra Constitución desde 2012, y desde 2012 es el día que no se legisla en la materia. Eh, y por ejemplo, estas otras causas, como es el decreto contra el glifosato, que bueno, ahora resulta que ya se están queriendo poner de peleoneras las empresas norteamericanas por la prohibición que se hizo en México de ir quitando gradualmente los productos que usan este agrotóxico venenoso, como si fuera un tema de querer o no, ¿no? Seguirnos envenenando o dejar de envenenarnos, o sea, así se manejan estas transnacionales también, es lo que te digo, o sea, a nivel empresarial son violentos, pero a nivel transnacional son unos salvajes terribles. Entonces, eh, sí, hay muchos avances en este gobierno, pero todavía faltan muchos retos. Y más nos vale que todos nos pongamos la idea, atendamos la idea
de que todos tenemos que cuidar lo logrado, porque no podemos estarle atribuyendo la responsabilidad a una sola persona. Hay que cuidar esos logros y a ir por más avances, ¿no? ¿Son falsos los señalamientos o consideras que son imprecisos o erróneos los señalamientos, principalmente de las oposiciones a esta cuarta transformación, Laura, que señalan a López Obrador como un enemigo del medio ambiente, un enemigo de las riquezas naturales? Pienso, por ejemplo, en estas andanadas mediáticas relacionadas con el Tren Maya, o pues en las embestidas mediáticas en torno de la construcción de obras en los estados del país, que hablan sobre un desdén explícito del gobierno del presidente López Obrador hacia el medio ambiente, en contrapartida con otros sexenios. Es difícil, es complicado como activista ambiental, pues de entrada decir que qué bueno que el Tren Maya o qué bueno que este interoceánico. Los dos son megaproyectos, es un hecho, y un megaproyecto siempre va a tener un impacto ambiental negativo. O sea, eso es un hecho. No puedo yo decir que el Tren Maya va a ser con saldo positivo en materia ambiental. No lo es, porque, insisto, y eso se lo digo a muchas personas, el simple hecho de que nosotros le pongamos un tabique más a nuestra vivienda tiene un impacto ambiental. Ahora imagínense una mega obra como lo es el Tren Maya. Sin embargo, ahí donde se tiene que, con lo que se tiene que comparar o con lo que se tiene que equilibrar para ver los impactos es en las famosas medidas de mitigación. Claro. Y cree en lo personal, a diferencia de otros gobiernos que iban, avasallaban, arrasaban con territorios, hacían su megaproyecto de infraestructura, de vivienda, de lo que fuera, y no había ninguna sola medida de mitigación. A diferencia de otros gobiernos, en se han hecho unas declaratorias enormes de áreas naturales protegidas en la zona, precisamente porque el presidente supo detectar, y de eso incluso yo fui testiga, en Playa del Carmen simplemente ya los territorios ya estaban completamente bajo ¿cómo le llaman esto? Cuando van ya como apostando, ¿no? Ya ni siquiera de decir se va a poner en venta estos terrenos, ¿no? Toda la carretera ya estaba llena de anuncios de se venden terrenos, de se venden departamentos que ya ni existían todavía. Entonces sí había ya una especulación, eso. Claro. Ya había una especulación tremenda, y el presidente que agarra y que pues ahora sí que a los que ya estaban queriendo hacer una fiesta ahí, pues llegó a echarles el balde de agua fría encima en las cabezas y a hacer las declaratorias. Y entonces eso a mí me dio mucha alegría ver que esto ocurrió. También el cambio de la ruta original entre Playa del Carmen y Cancún, la original iba a ser muy dañina. La que está ahorita es dañina, pero no lo es tanto. Entonces, admito que han generado cierto tipo de medidas para no dañar tanto al medio ambiente. Y otra cosa que también celebro mucho es todo el rescate de los espacios históricos, prehispánicos, de todas estas zonas arqueológicas mayas, que si no hubiera sido por esta mega obra, pues ahí seguirían siendo bajo el saqueo, seguirían estando bajo el saqueo del que han estado durante siglos, ¿no? Vienen expedicionistas, vienen gente del extranjero, se llevan piezas y terminan en museos en el extranjero, y quién sabe cómo llegaron ahí. Entonces, son distintas cosas que voy viendo bien, las apruebo. Se están haciendo ahí sí auténticos planes de ordenamiento territorial. Insisto, lo he visto, lo he vivido, he compartido con algunos defensores que se están llevando a cabo
pues las consultas que tienen que hacerse como parte, insisto, de estos derechos a los que debe de garantizarse mediante el Acuerdo de Escazú, es el derecho a la información, el derecho a la participación. Es algo que a veces también aquí en la Ciudad de México cuesta mucho trabajo en lo que tiene que ver con ordenamiento territorial. Cualquier autoridad, sea del partido que sea, incluso Morena, de pronto me le tienen mucho miedo al tema de las consultas y que sean consultas auténticas, donde realmente la gente diga qué es lo que se requiere y qué es lo que se necesita y hasta dónde poner los límites para pues el famoso ordenamiento territorial. Y en sí, todas estas cosas, creo que lo que ha pasado en lo que tiene que ver con el interoceánico eh, es diálogo. Eh, Conozco a personas que incluso han dicho, no es que me oponga a la obra, pero el presidente no nos escucha, ¿no? Y a lo mejor ahí el error, o más bien la piedra que está ahí, a lo mejor muchas veces son algunos funcionarios que traen como esa vieja escuela de imponer, insisto, de avasallar, de no escuchar a los pueblos y a los habitantes originarios de los territorios. Y yo creo que ahí en esa parte hace falta diálogo, y yo creo que en el diálogo pues nunca está de más el tiempo que se le invierta, ¿no? Siempre y cuando sea en aras de, digo yo, el cómo sí hacemos aterrizar los acuerdos. Uh-huh. ¿Qué es lo que tendría que hacer la cuarta transformación, mi querida Laura, en materia ecológica, en materia medioambiental, pensando en la continuidad, pensando en la segunda etapa de este proceso de transformación? ¿Tú desde dónde ves que podrían, pues, aportarse nuevas dinámicas, nuevas perspectivas en la defensa de nuestro medio ambiente? Pues precisamente en el Instituto Nacional de Formación Política, y estuve muy pegada a los foros que tuvieron que ver con este tema, con el campo, con la seguridad alimentaria, con los pueblos indígenas. Toda una semana se dedicó a estas ponencias, conferencias sobre estos rubros y temas que están muy entrelazados íntimamente. Eh, y pues muchas de las conclusiones fueron precisamente esto, ¿no? Lo que te venía yo contando, alcanzar una ley general de aguas que eche abajo ya cualquier posibilidad de concesión y entre comillas, o más bien entre paréntesis, auténtica privatización del vital líquido. El vital líquido es un derecho humano, no una mercancía. Es la ley de aguas nacionales vigente ve al agua como una mercancía y no lo es. Entonces, y es algo que debe de consolidarse. Y te digo, yo confío en que incluso dentro de este sexenio, el presidente incluso lo tenía como promesa de campaña y no se está, bueno, ya sentimos que se está agotando demasiado este sexenio, y yo no veo claro en lo que tiene que ver con la Ley General de Aguas. Hay una iniciativa listísima nada más para aprobarse, lista para aprobarse, ya completamente discutida, con una cantidad de foros en varias legislaturas que se han llevado a cabo, y las conclusiones siguen siendo las mismas. Todos llegan a que esa iniciativa es la idónea, y fue una iniciativa hecha por ciudadanos de todo el país. Entonces, yo conminaría que se cristalizara eso, la aplicación de acuerdo de Escazú, para no nada más para la defensa de los que defendemos el medio ambiente, sino para, insisto, dirimir cualquier defensa territorial de recursos naturales del agua. Es más que apremiante. Y en tercer lugar, yo creo que, insisto, el defender estos logros en lo que ha tenido que ver con soberanía alimentaria, con defensa de la soberanía en general, en lo que tiene que ver con la prohibición de agrotóxicos como el glifosato, los transgénicos que no entren a nuestro país, y que no sean para consumo humano en todo caso, si es que entran. Y, y lo que tiene que hacerse, yo creo que, insisto, en este tipo de los megaproyectos que se establecieron, es que se garantice que las medidas de mitigación
van a tener un cumplimiento cabal. Insisto, veo bien lo que se ha estado haciendo en esta materia, en lo que tiene que ver con el Tren Maya. Siento que no está tan socializado este tema en lo que tiene que ver con el interoceánico, y hasta donde sé, la Sedena no ha cumplido con las medidas de mitigación que se le habían establecido en su manifestación de impacto ambiental para hacer el AIFA, por ejemplo. Entonces, si no entendemos que estar en deuda con este tipo de cosas, yo a veces tengo que hablar en idioma político, ¿no? Hay veces que les digo, sí, es que aunque sea para los votos o para el Face, ¿no? O sea, para la foto del Face, o sea, de verdad, o sea, es necesario que entiendan que si no atienden esto, definitivamente les va a terminar revirtiendo en el tema electoral y en el tema de apoyo político. Entonces, digo, si no me lo entienden por el tema ambiental, pues al menos que lo entiendan así. Entonces, definitivamente no pueden. Yo celebro que, por ejemplo, los cuadros que tenemos, que creo que van a quedar en esas primeras 4 posiciones dentro de la defensa de la 4T, más allá de, porque yo estoy igual que tú, querido, o sea, no estoy por uno ni por otro, a cualquiera critico, y también me han linchado las granjas de todo, ¿no? A ti también te paga Marcelo, te paga Claudia, te paga Dan, te paga todos. Sí, no, o sea, pero digo, más allá de eso, mira, yo creo que los cuadros que existen son sensibles al tema medioambiental, tienen pues en su carrera política acreditado que se han ocupado de estos temas, y considero que va a haber avances. No tienen definitivamente ni juntos el mismo arrastre que tenía el presidente. Mucho de lo que consigan ahorita, desde la encuesta hasta la próxima elección presidencial en el próximo año, va a ser consecuencia de que la gente va a estar, sigue pensando en el presidente, ¿no? Sigue sintiendo que está votando por el presidente, y eso también tiene que tener una humildad y bajarle 3 rayitas a la soberbia para entender que pues son grandes beneficiarios de la imagen de su jefe. Entonces, y si no fuera por su jefe, no tendrían lo que tienen ahorita, definitivamente. Querida Laura, pues ha sido un verdadero placer en todos los sentidos esta charla. Quiero, quiero agradecerte este tiempo que le diste a Sin Censura, a este espacio que conduce Vicente Serrano, y de verdad estoy muy gratamente sorprendido de tu nivel de conocimiento, de esta nueva área a la que estás dedicando tu empeño y tus esfuerzos. De verdad, necesitamos voces que entiendan la lucha por la defensa del medio ambiente, pero sin el maniqueísmo de estas organizaciones que de alguna manera respondían a las viejas lógicas del poder político que desplazó la democracia en 2018, y que entiendan que la defensa del medio ambiente también pasa por la defensa de los pueblos y de las sociedades que viven en ella. Gracias por eso, mi querida Laura. Muchas gracias a ti, Luis Guille, también a Vicente, insisto, por interesarse en estos temas. Me ha pasado, y de verdad te busqué, y hace algunos años nos estábamos reuniendo precisamente pues porque estabas muy ocupado y preocupado en mi circunstancia, y te lo agradezco. Es el mismo caso, insisto, con Vicente y con todos estos compañeros de estos nuevos proyectos que se han generado en este sexenio de comunicación, y que celebro mucho y que de verdad les deseo larga vida. Sobre el tema de medio ambiente, pues más allá de decirles, siempre en mis pláticas digo, no nos admiren, acompáñennos, acobíjennos, porque en la medida que tengamos más sociedad
junto a nosotros, va a ser más difícil que estos malandros intenten agredirnos, y a final de cuentas todos vamos a estar obligados a ser de una u otra forma activistas ambientales conforme pasa el tiempo, porque no quiero ser apocalíptica, ni se trata de un castigo divino, ni de una predicción bíblica, pero sí, de verdad es que ya nos estamos acabando las eh, condiciones para que el ser humano, la especie humana, siga sobre la faz de la Tierra. Y no es por el planeta, créeme que el planeta va a seguir, va a pervivir, y vamos a hacer un excelente abono para su regeneración en cuanto nosotros dejemos de respirar. Pero pues lo que estamos haciendo realmente es dejar de estar con esta lógica tan egocéntrica también de sentirnos los Juan Camaney del mundo, cuando en realidad pues actuamos como una plaga espantosa. O sea, llegamos, y a donde llegamos fregamos todo horrible, y desequilibramos demasiado, ¿no? Y la pandemia fue una gran lección, una dolorosísima elección para muchas personas, y que sí, ahí entendemos que la naturaleza agarra parejo, ¿no? Ahí no está pensando que quién es el bueno, quién es el malo. La naturaleza dijo, tengo que equilibrar aquí un poquito, porque estos de verdad no entienden, ¿no? Entonces, más nos vale que no nos busquemos otra. Entonces, hagamos de verdad lo necesario para permitir que la tierra, la madre naturaleza, el Dios supremo, como lo queremos llamar, pues nos siga concediendo el derecho de estar sobre este planeta. Pues ahí está el anhelo, mi querida Laura, te agradezco infinitamente, y este espacio, por supuesto, está abierto para ti, para tus ideas. Hasta pronto. Muchas gracias, Luigi, que tengan un excelente fin de semana a todos. Gracias, hasta pronto, buenas noches. Y bueno, pues ya escuchó usted Laura Barranco, periodista, y ahora también una muy acuciosa activista medioambiental, en esta charla con Sin Censura Televisión. Yo le quiero agradecer a usted que haya estado con nosotros en este espacio. A nombre del titular de esta emisión, Vicente Serrano, su amigo Luis Guillermo Hernández le da las buenas noches y le invita a que nos acompañe a los diferentes espacios que hay en Sin Censura Televisión. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que sea. Gracias por estar aquí. Hasta pronto. Otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medio sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura.